todos andábamos en el... Sayas era más porque su papá lo metió a Televicentro con el ojo y todos ahí trabajaban un poco. ¿Sabías que varios actores del cine de ficheras llevaron su vida personal al extremo y que durante años se ocultaron episodios tan turbios que hoy parecen imposibles de creer? Desde fiestas que terminaron en peleas sangrientas hasta escándalos de abuso, sustancias y excesos que casi destruyen carreras enteras, estos actores cruzaron líneas que ni la pantalla más atrevida pudo mostrar. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es tan oscuro que incluso en esa época, donde casi todo se permitía, nadie quiso hablar públicamente de lo que ocurrió. Aquí vamos a contarlo todo, sin censura, mostrando la otra cara de los grandes nombres del cine de ficheras. Desde el primer día en que Alfredo el Pelón Solares pisó un set, las actrices supieron que algo en él no encajaba del todo. Su fama de galán sudoroso era solo la superficie. Detrás de cámaras circulaban historias que nadie se atrevería a contar, fiestas interminables, escenas grabadas con un entusiasmo que rebasaba lo profesional y contactos improvisados que incomodaban a muchos. Y así seguiremos con todos los grandes: Rafael Inclán, Alberto Rojas el Caballo, Luis de Alba, Raúl Chato Padilla, Jorge Rivero, Ramiro Gamboa el Tío Gamboín, Alfonso Sayas, Sergio Ramos el Comanche, César Bono. Cada uno con sus historias, sus excesos y su personalidad intensa que hacía vibrar, divertir y, a veces, preocupar a todos en el set. Si quieres conocer todos los detalles, anécdotas y secretos que estos íconos del cine nunca quisieron que salieran a la luz, quédate hasta el final. Y mientras disfrutas, apoya el canal con un super thanks para que podamos seguir mostrando historias como esta, y no olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo de este recorrido por los excesos y el talento del cine de ficheras. Alfredo el Pelón Solares fue, sin duda, uno de los nombres más controvertidos e intensos dentro del cine de ficheras mexicano. Desde su primer día en un set de filmación, las actrices notaron que había algo en el que no encajaba del todo. Su fama de galán sudoroso era apenas la superficie. Detrás de las cámaras, circulaban historias que hoy suenan increíbles, involucrando fiestas interminables, conductas inapropiadas y comportamientos que rebasaban cualquier expectativa profesional. Lo que se veía en la pantalla era solo un fragmento de la personalidad impredecible, y muchas veces, inquietante de Solares. Solares tenía una frase favorita que definía su filosofía en el set: aquí venimos a divertirnos, aunque a otros les incomode. Y, de hecho, él lograba incomodar. Más de una actriz comentó que insistía en improvisar besos reales o caricias espontáneas, incluso cuando el guión no las requería. Durante la grabación de La Noche de los Encendidos, por ejemplo, fue confrontado por Sergio Ramos, el Comanche, por excesos en una escena, y Solares solo sonrió, sin mostrar arrepentimiento. Era evidente que, para él, la diversión y la intensidad eran más importantes que el respeto al guión o al espacio de los demás. Su lado más oscuro se manifestaba frecuentemente fuera de las cámaras. En varias ocasiones, Solares fue visto llegando a los sets con los ojos rojos, temblando y con la camisa desabrochada, como si hubiera pasado la noche en vela. Él atribuía esa apariencia a desvelos comunes, pero los camarógrafos contaban otra historia. Las reuniones privadas con músicos, vedetes y distribuidores de sustancias eran frecuentes, y él se movía entre esos grupos con naturalidad, ignorando las normas y los horarios de filmación. Una anécdota famosa del set de Las Calenturas del Barrio cuenta que Solares desapareció por casi 3 horas durante el llamado, regresando acompañado de una mujer desconocida, visiblemente intoxicado, y exigiéndole a la producción que la contrataran, aunque fuera como extra. La producción tuvo que detener la grabación porque él no podía coordinar ni una línea del guión, y según un iluminador presente, Solares gritó: yo hago esta película lo que es. Sin mí esto sería un video barato. Esta intensidad y falta de control lo convertían en un personaje impredecible, y a la vez, magnético. Otro episodio notorio involucró a Maribel Fernández, la pelangocha. Técnicos veteranos relatan que ella se cansó de que Solares intentara acercársele de manera romántica antes de una escena y lo reprendió: no seas asqueroso, Alfredo. El personaje no pide nada de eso. El silencio que siguió habló más que cualquier otra cosa. Solares era un tornado impredecible, siempre al límite, siempre sudando más de lo necesario y cruzando fronteras que nadie más se atrevía a tolerar. A pesar de su fama de galán y de sus hazañas escandalosas, no se puede negar que Solares poseía un magnetismo único. Atraía la atención, mantenía la energía del set elevada y transformaba cualquier escena en algo memorable, aunque el costo fuera la incomodidad ajena. Su presencia era un recordatorio constante de que el cine de ficheras no era solo entretenimiento, era una arena donde se encontraban personalidades intensas y excesivas, desafiando normas y límites en cada toma.
Entre sus colegas, Solares era tanto admirado como temido. La mezcla de carisma, audacia e imprevisibilidad creaba una tensión constante en el set, haciéndolo un actor indispensable, y a la vez, imposible de controlar. Para quienes trabajaban con él, estar cerca de Solares era estar al borde de una explosión de energía y comportamiento desenfrenado. Y, sin embargo, nadie podía negar que él sabía cómo capturar la atención del público, transformando cualquier escena, incluso la más simple, en algo memorable y vibrante. En el panorama del cine de ficheras, Alfredo "El Pelón" Solares permanece como una figura icónica, representando la combinación de talento, audacia y exceso que marcó una época. Su vida y carrera son recordadas no solo por las producciones en las que participó, sino también por las historias que se cuentan hasta hoy, de fiestas interminables, conductas inapropiadas y momentos que desafiaron los límites de lo aceptable. Él encarnaba el espíritu impredecible del género, demostrando que, en el cine de ficheras, la intensidad humana a menudo se volvía tan esencial como el propio guión. Rafael Inclán es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más carismáticos y multifacéticos dentro del cine de ficheras mexicano. Desde el inicio de su trayectoria, Inclán demostró una capacidad rara de combinar humor, improvisación y presencia en pantalla, conquistando tanto al público como a sus compañeros de trabajo. Su personalidad era expansiva, casi imposible de ignorar, y eso se reflejaba en cada escena que grababa. Tenía la habilidad de transformar el gesto más mínimo en algo memorable, y era precisamente esa característica la que lo hacía indispensable en el género. Inclán poseía un timín cómico que parecía natural, pero que en realidad era resultado de años de experiencia en teatro y cine. No se trataba solo de repetir diálogos o seguir el guión, él entendía el espacio, los movimientos de la cámara, e incluso el impacto que una mirada o una pausa podían generar. En películas como Las Ficheras se divierten y El fantástico mundo de los ficheras, Inclán elevaba cada escena, ya fuera a través de una reacción exagerada o de una salida inesperada, que muchas veces surgía de la improvisación. Y era justamente esa improvisación la que generaba tantas risas como historias inusitadas en los bastidores. En los sets, Rafael era conocido por su energía contagiosa. Llegaba temprano, a menudo el primero en grabar y el último en irse, siempre involucrado con colegas, técnicos y actores, contando anécdotas o ayudando a aliviar tensiones. Incluso cuando las escenas se volvían repetitivas o largas, Inclán encontraba formas de mantener el entusiasmo y la ligereza. Pero esa misma intensidad también podía generar conflictos. Su propensión a bromear y probar límites era constante, y en algunas ocasiones creaba situaciones incómodas para los más reservados. Aún así, su habilidad para reírse de sí mismo y para suavizar cualquier situación difícil hacía que casi siempre fuera perdonado y admirado. Una de las características más recordadas de Rafael Inclán es su voz y dicción únicas. Tenía la capacidad de transformar cualquier diálogo simple en algo cómico y memorable. Sus colegas relatan que Inclán no necesitaba grandes diálogos para destacar, muchas veces, solo su entonación y sus gestos ya garantizaban la escena. Esa habilidad lo convirtió en uno de los pilares del cine de ficheras, porque el género dependía no solo de escenarios, vestuarios y tramas, sino de personajes que lograran captar la atención del público con vivacidad y autenticidad. A pesar de su fama como actor cómico, Inclán también llevaba consigo una sensibilidad impresionante. Él entendía el peso de ciertas escenas y sabía cómo equilibrar humor y drama cuando era necesario. Esa versatilidad lo hacía respetado no solo entre actores de comedia, sino también por directores que valoraban su profesionalismo y talento. La convivencia con colegas más jóvenes estaba marcada por la generosidad. Rafael frecuentemente ofrecía consejos y mostraba paciencia, incluso cuando los sets estaban llenos de tensión o presiones externas. Entre las historias de bastidores, destacan aquellas que involucran su capacidad de improvisar diálogos enteros sin perder el ritmo de la filmación. En una ocasión, durante la grabación de Las Caderas no mienten, Inclán reemplazó completamente un diálogo original, agregando un chiste que hizo reír a la gente del set por varios minutos. Según directores presentes, ese momento quedó grabado en la memoria de todos, no solo por la comicidad, sino por la naturalidad con la que Inclán lograba manipular el timín de la escena, sin parecer forzado jamás. Inclán también era conocido por su apariencia llamativa y su estilo propio, que lo diferenciaban de otros actores del género. Su porte, gestos y expresiones faciales contribuían a la construcción de personajes que eran inmediatamente reconocibles y recordados por el público. Lograba crear una conexión directa con quien lo veía, transformando escenas simples en momentos icónicos. Esa capacidad de conectar era, sin duda, uno de los elementos que consolidaron su carrera y lo convirtieron en una referencia del cine de ficheras. En el panorama del género,
Rafael Inclán es recordado no solo por su habilidad cómica, sino también por la consistencia, energía y profesionalismo que mantenía en cada proyecto. Su trayectoria demuestra que, incluso en un cine marcado por la exageración y la provocación, es posible destacarse por la inteligencia, el carisma y la sensibilidad. Hoy, Inclán es considerado un ícono, no solo por sus películas, sino también por su legado, el de un actor que lograba, simultáneamente, divertir, impresionar e inspirar. En el universo del cine de ficheras, Alberto Rojas, conocido como El Caballo, era reconocido inmediatamente por su presencia física y por la forma expansiva en que ocupaba los espacios. Desde que llegaba a los estudios, su voz se escuchaba antes de que su figura apareciera en el set. Para muchos, eso era parte de su personaje público, para otros, era simplemente la manera en que se afirmaba en un ambiente competitivo, donde llamar la atención también era una estrategia de supervivencia. En los bastidores, se comentaba que Rojas confundía con frecuencia al personaje que interpretaba con su propia actitud fuera de escena. Durante las grabaciones, mantenía un tono exagerado, risas fuertes y una cercanía corporal que algunos compañeros veían como camaradería y otros como exceso. Técnicos antiguos recuerdan que raramente guardaba silencio. Siempre había un chiste, un comentario o una provocación lanzada al aire, incluso cuando el ambiente requería concentración. Las actrices que trabajaron con él relataban que El Caballo tenía dificultad para desconectarse cuando el director gritaba "corte". Seguía en el mismo tono, repitiendo gestos, frases y actitudes como si la cámara aún estuviera encendida. En escenas que requerían contacto físico, solía exagerar en la intensidad, justificando todo como parte del tono de la película. Algunas lo aceptaban sin cuestionar, otras preferían pedir ajustes de marcación o mantener distancia en los intervalos. Era común verlo circulando por los camerinos, entrando sin ceremonia, sentándose donde había espacio y comentando sobre vestuarios o diálogos que no eran suyos. No había relatos de confrontaciones directas constantes, pero sí de un cansancio colectivo ante su presencia continua. Asistentes de producción comentaban que él parecía necesitar estar siempre en el centro de atención, incluso cuando no estaba programado para la siguiente escena. Fuera del set, su figura se mantenía igualmente expansiva. Las fiestas después de las filmaciones eran un territorio donde El Caballo se sentía a gusto. Hablaba fuerte, brindaba con frecuencia y le gustaba rodearse de gente. Algunos veían en eso solo una extensión de su temperamento, otros observaban que, en ese ambiente, los límites profesionales se volvían aún más difusos. Aún así, todo permanecía en el terreno del comentario de bastidor, de ese tipo de historia que circula sin volverse nunca un registro oficial. Un episodio citado menciona una grabación prolongada, ya entrada la madrugada, en la que Rojas insistía en repetir tomas incluso después de que el director mostraba impaciencia. Alegaba que le daba más verdad a la escena. El desgaste del equipo era visible, pero él parecía ajeno, convencido de que su entrega justificaba prolongar el trabajo. Alberto Rojas, El Caballo, terminó consolidándose como una figura emblemática de ese periodo precisamente por esa mezcla de carisma, exageración y falta de medida. No era recordado por escándalos específicos, sino por una presencia constante y difícil de ignorar. En los sets, dejaba la impresión de alguien que nunca salía completamente de escena, viviendo en un estado permanente de actuación. Dentro del cine de ficheras, Luis de Alba era percibido como una figura singular, alguien que comprendía mejor que muchos la lógica interna de ese universo. Diferente de sus colegas que se imponían por el exceso físico o por el enfrentamiento directo, él operaba a partir de la palabra, del ritmo y de la repetición consciente de fórmulas que sabía que funcionaban frente a las cámaras. Su presencia en el set raramente causaba tensión abierta, pero tampoco pasaba desapercibida. Siempre había la sensación de que él sabía exactamente dónde estaba pisando. En los bastidores, técnicos y asistentes comentaban que Luis de Alba trataba el set como un espacio de trabajo calculado. Llegaba preparado, conocía sus textos y raramente improvisaba fuera de lo que ya dominaba. Cuando lo hacía, era casi siempre dentro de un registro seguro, repitiendo manierismos que el público ya reconocía. Esa previsibilidad era vista por algunos como profesionalismo, por otros, como una forma de autoprotección en un ambiente inestable. Las actrices que actuaron con él relataban que su comportamiento era, en general, correcto, aunque distante. No buscaba cercanía fuera de lo necesario, ni creaba vínculos más allá del set. Durante las escenas, cumplía con el contacto exigido por el guión sin excederse, manteniendo siempre una línea clara entre el personaje y la persona. Ese control lo diferenciaba en un medio donde muchos confundían deliberadamente esas fronteras.
Un operador de cámara recordaba que Luis de Alba raramente permanecía en el set después de concluir sus escenas. No participaba con frecuencia en las convivencias improvisadas ni en las fiestas que se formaban al final de las jornadas. Prefería retirarse, como si supiera que su permanencia en ese cine dependía más de la constancia que de la exposición. Él venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba, comentaban. Aún así, su figura no era neutra. Había comentarios sobre su habilidad para adaptarse al tono de cada producción, ajustando su actuación según el tipo de humor requerido. Sabía cuándo exagerar y cuándo contenerse, cuándo subir la voz y cuándo dejar que el silencio funcionara como recurso cómico. Los directores reconocían esa capacidad y confiaban en él como alguien que difícilmente causaría problemas logísticos o retrasos. Un episodio citado describe una grabación en la que el ambiente estaba particularmente caótico, con retrasos, discusiones e interrupciones constantes. Luis de Alba se mantuvo al margen del tumulto, esperando calmadamente su turno para entrar en escena. Cuando finalmente grabó, entregó su parte sin errores, lo que permitió a la producción avanzar a pesar del desgaste general del equipo. Para algunos, ese momento sintetizaba su postura, eficiencia silenciosa en medio del descontrol ajeno. A pesar de no protagonizar escándalos ni enfrentamientos memorables, Luis de Alba era observado con atención. Su longevidad en ese tipo de cine no era vista como casualidad. Muchos comentaban que había entendido temprano que, en ese ambiente, sobrevivir significaba evitar excesos y mantenerse útil. No llamaba la atención fuera de la pantalla, pero garantizaba una presencia constante dentro de ella. En el panorama del cine de ficheras, Raúl Chato Padilla era percibido como una figura familiar, casi omnipresente, alguien cuya presencia parecía naturalizada hasta el punto de que pocos cuestionaban cómo siempre estaba allí. Su rostro, su voz y sus gestos repetidos componían un tipo reconocible, que encajaba con facilidad en el tono popular de esas producciones. En el set, era tratado como alguien de la casa, lo que le garantizaba una circulación libre por los espacios y una confianza tácita del equipo. En los bastidores, se comentaba que Padilla tenía una relación particular con el ritmo de las grabaciones. No demostraba prisa, ni ansiedad excesiva. Llegaba, saludaba a todos, se sentaba donde encontraba espacio y esperaba. Técnicos recuerdan que él raramente se quejaba de las condiciones de trabajo, incluso cuando el ambiente estaba desorganizado o era agotador. Esa postura era vista por algunos como profesionalismo, por otros, como acomodación a un sistema que ya conocía bien. Las actrices que trabajaron con él relataban que el Chato mantenía un comportamiento predecible. No buscaba protagonizar fuera de escena, ni se imponía con fuerza. Su interacción estaba marcada por comentarios ligeros, chistes repetidos y un tono casi paternal, que podía interpretarse como amabilidad o como exceso de familiaridad, dependiendo de quien observara. No hay relatos de explosiones o enfrentamientos directos, pero sí menciones frecuentes a una incomodidad difusa, difícil de nombrar, que surgía justamente de esa cercanía constante. Durante las grabaciones, Padilla seguía el guión sin grandes variaciones. Improvisaba solo dentro de un registro seguro, repitiendo fórmulas que ya habían funcionado antes. Los directores sabían exactamente qué esperar de él, y eso lo convertía en una opción confiable. En un ambiente donde los retrasos, discusiones e imprevistos eran comunes, su previsibilidad era valorada. Él entregaba lo que se le pedía y nada más. Un asistente de dirección recordaba que Raúl Chato Padilla solía permanecer en el set incluso después de concluir sus escenas, observando las grabaciones siguientes. No interfería abiertamente, pero hacía comentarios en voz baja, sugerencias no solicitadas, como alguien que se sentía parte del funcionamiento interno de la producción. Algunos escuchaban con atención, otros solo asentían y seguían adelante. Su presencia prolongada era aceptada casi por inercia. Hay un episodio citado en el que, durante una filmación especialmente larga, ya de noche, Padilla intentó aliviar el cansancio del equipo contando historias repetidas de otras producciones. Pocos se rieron, pero nadie lo interrumpió. El momento ilustra bien la forma en que se insertaba en ese ambiente, no como protagonista del conflicto, ni como víctima, sino como alguien que ocupaba el espacio por costumbre y por constancia. Raúl Chato Padilla no era recordado por excesos visibles ni por escándalos ruidosos. Su marca era otra, permanencia. Él siempre estaba allí, adaptado al tono, al caos y a las reglas no escritas del cine de ficheras. No cuestionaba el sistema ni intentaba transformarlo, simplemente funcionaba dentro de él. Así, su nombre quedó asociado a una figura que atravesó ese periodo sin grandes rupturas, sostenido por una presencia continua y poco cuestionada.
Más que sus personajes específicos, quedó la imagen de alguien que comprendió temprano que, en ese universo, sobrevivir significaba volverse parte del paisaje. Un actor que no llamaba la atención por los extremos, sino por la regularidad con la que ocupaba los bastidores y la pantalla. Jorge Rivero siempre fue una presencia inconfundible en el cine mexicano, y en el universo de las ficheras, esa marca era aún más intensa. Alto, imponente, carismático, con un físico esculpido para la pantalla, Rivero no era solo una estrella, era un ícono del glamour y de la masculinidad exagerada, un verdadero huracán de ego y magnetismo que transformaba cualquier set de filmación en un escenario de energía incontrolable. Desde el momento en que llegaba, todos notaban que su simple presencia ya alteraba la dinámica del ambiente. Técnicos, colegas y hasta directores sabían que Rivero no solo entraba en escena, sino que dominaba el espacio. Lo que impresionaba, además de su físico y carisma, era su obsesión casi mítica con su propia imagen. Técnicos y maquillistas recordaban que Rivero podía pasar más tiempo ajustando su peinado frente al espejo que ensayando sus escenas. Cada ángulo, cada movimiento, cada mirada era cuidadosamente calibrado para proyectar la intensidad que caracterizaba a su personaje y, por extensión, a sí mismo. Durante el rodaje de Bellas de Noche, la rutina de Rivero incluía llegar impecablemente peinado, perfumado y con una confianza que llenaba el foro entero. Nunca estaba de mal humor, pero sí con un estilo dominante, y cualquier indicación de suavidad o cambio que no se ajustara a su visión era respondida con su característica frase, ¿para qué suave? El público quiere intensidad. Con esas palabras, dejaba claro que su interpretación no solo era actuación, sino una extensión de su propia personalidad. Rivero tenía fama de improvisar miradas, poses y movimientos seductores que no estaban en el guión, elevando escenas simples a algo mucho más potente. Técnicos, camarógrafos y actores coincidían en que esto podía adelantar la grabación o retrasarla por completo, dependiendo de la reacción de los demás. Sin embargo, nadie dudaba de su magnetismo. El público sentía que Rivero era capaz de encender la pantalla con solo aparecer en ella, y esa energía se trasladaba a todo el equipo de producción. Una anécdota repetida entre camarógrafos contaba cómo, durante la filmación de Las Golfas, Sasa Montenegro le pidió que moderara su intensidad frente a una escena. Rivero respondió con una mezcla de orgullo y diversión, «Mira, Sasa, yo no sé hacerlo de otra forma». La frase refleja perfectamente su actitud, lo suyo era autenticidad, incluso si eso complicaba el rodaje. Más allá de la cámara, Jorge Rivero vivía rodeado de un halo de rumores y leyendas. Su vida fuera de las filmaciones era igualmente intensa, cenas interminables, reuniones con amigos, admiradoras entrando y saliendo de su entorno, y un estilo de vida que parecía seguir la misma regla que en el set, todo al máximo, sin medias tintas. Nunca llegaba destruido al trabajo, pero sí con una energía que imponía respeto y excitaba la curiosidad de quienes lo rodeaban. Cada acción suya parecía estar calculada para que todos notaran su presencia, desde su paso por los pasillos hasta la interacción con actores y actrices. Rivero no era únicamente un galán ni un atleta de la pantalla, su excesiva atención al detalle y su intensa personalidad lo hacían legendario en la industria. Compañeros y técnicos comentaban que trabajar con él podía ser agotador, pero también tremendamente inspirador. Si el guión pedía seducción, él la multiplicaba, si requería fuerza, él la duplicaba, si era una escena simple, Rivero la convertía en un espectáculo. Su magnetismo y control del set de filmación generaban admiración y temor por igual, y esa dualidad lo transformó en una figura casi mítica del cine de ficheras mexicano. Ramiro Gamboa, mejor conocido como el Tío Gamboín, es una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, especialmente para quienes crecieron en los años 70 y 80. Diferente de los galanes de cine que dominaban el glamour y la seducción, Gamboa se destacó por una presencia afable, cercana y acogedora, que conquistaba tanto a niños como a adultos. Su personaje, Tío Gamboín, no era solo un presentador, era una figura familiar, un amigo confiable que aparecía todos los días en la pantalla para crear un vínculo directo con el público. Él tenía la capacidad rara de hacer que cada espectador se sintiera único, como si estuviera siendo invitado personalmente a jugar, aprender y divertirse con él. Esa cercanía, esa sensación de intimidad, fue lo que transformó a Ramiro Gamboa en un ícono cultural que atravesó generaciones. En el escenario de la televisión infantil, Gamboa se destacaba por su estilo simple, pero altamente carismático. Él no necesitaba vestuarios extravagantes o efectos especiales llamativos, su talento estaba en la comunicación directa, en la forma como hacía preguntas, contaba historias e interactuaba con el público. Su sonrisa, siempre abierta y genuina, y su tono de voz cálido transmitían confianza y cariño.
Técnicos, colegas de estudio y productores recuerdan que trabajar con él era, al mismo tiempo, un placer y una lección de paciencia. Gamboa poseía una disciplina profesional admirable, pero también tenía una energía contagiosa que contagiaba a todos. La producción necesitaba seguir su ritmo, porque una vez que Ramiro comenzaba a contar una historia o a interactuar con los muñecos y dibujos animados, el público y el equipo eran inmediatamente capturados por su presencia magnética. El personaje de Tío Gamboín fue construido con una atención minuciosa a los detalles. Desde los objetos que decoraban el estudio hasta la forma como se sentaba o tomaba un libro, todo estaba planeado para crear una sensación de comodidad y familiaridad. Cada gesto transmitía confianza, cada expresión facial era cuidadosamente calibrada para generar empatía. Al contrario de las estrellas de cine que buscaban fascinar por la apariencia, Gamboa conquistaba por la cercanía emocional. El niño que veía el programa se sentía acompañado, seguro y valorado. No era solo entretenimiento, era una experiencia que combinaba educación, diversión y confort emocional, y esa habilidad de conectarse profundamente con el público infantil se volvió su sello distintivo. Además de su presencia en pantalla, Ramiro Gamboa era conocido en los bastidores por su generosidad y espíritu colaborativo. Sus colegas de estudio relatan que él frecuentemente ayudaba a los novatos, explicaba pequeñas sutilezas de cómo mantener la atención de los niños y hasta sugería mejoras para guiones e interacciones. Su compromiso con el personaje y con el público iba mucho más allá del simple cumplimiento de horarios. Él entendía la responsabilidad que tenía como figura de referencia. Cada detalle de su presentación era pensado para mantener la magia del programa, y al mismo tiempo, fortalecer valores de amistad, creatividad y curiosidad. El impacto de El Tío Gamboín en el público mexicano no puede subestimarse. Para muchos, Gamboa representaba una presencia constante de confianza durante la infancia, alguien que acompañaba los momentos de ocio, aprendizaje y crecimiento. Esa conexión emocional se prolongó a lo largo de los años, consolidando su estatus como un ícono de la cultura televisiva. Él lograba equilibrar simplicidad y carisma, disciplina y espontaneidad, siempre manteniendo la autenticidad que hacía imposible no sentirse cercano a él. Esa combinación de cualidades hizo que Ramiro Gamboa fuera recordado no solo como un presentador, sino como una verdadera figura familiar, alguien cuya influencia positiva trascendió generaciones y mantuvo vivo el espíritu del programa incluso décadas después. Alfonso Zayas es una figura que, aunque menos comentada en algunos círculos del cine mexicano, dejó su marca de manera significativa, especialmente dentro del género cómico y de la televisión popular. Su carrera se desarrolló en un periodo en el que la televisión y el cine se estaban consolidando como elementos centrales de la cultura de masas en México, y Zayas supo encontrar su espacio con una presencia que equilibraba humor, carisma y una autenticidad notable. Al contrario de los galanes o protagonistas dramáticos que dominaban las pantallas con fuerza de presencia o belleza, Zayas se destacaba por su capacidad de incorporar personajes con los que el público podía identificarse, personajes del pueblo, con virtudes y defectos, y que transmitían una sensación de cercanía y humanidad. La trayectoria de Alfonso Zayas está marcada por una combinación de talento natural y dedicación silenciosa, atributos que muchas veces no llaman la atención en los titulares, pero que se reflejan en la solidez de su carrera. Él comenzó su actuación en papeles menores, muchas veces secundarios, pero cada personaje que interpretaba era llenado con un cuidado y una atención a los detalles que cautivaban al público. La autenticidad de sus interpretaciones venía del hecho de que Zayas tenía un profundo entendimiento de la vida cotidiana mexicana, de las pequeñas alegrías, de las dificultades y de la comicidad natural de las situaciones humanas, y lograba transmitir eso de manera ligera, divertida y memorable. En el panorama de la televisión y el cine populares, Zayas tuvo la capacidad de adaptarse a diferentes estilos y formatos, transitando del humor físico a las interacciones más sutiles y cargadas de ironía. Él no dependía de exageraciones visuales o de efectos dramáticos, su talento estaba en cómo decía cada línea, cómo gesticulaba y cómo se integraba a los demás actores. Esa versatilidad permitió que fuera invitado a diversos proyectos, tanto en comedias de ficheras como en programas de variedades, consolidándose como un actor confiable, alguien que productores y directores sabían que agregaría valor inmediato a cualquier proyecto. Uno de los aspectos más notables del trabajo de Alfonso Zayas era su habilidad para generar empatía instantánea con el público. Al ver una escena con Zayas, el espectador sentía que estaba frente a alguien real, alguien con quien podría reírse, identificarse y hasta aprender algo sobre la vida cotidiana. Esa conexión directa era reforzada por su estilo de interpretación, que combinaba un timín cómico preciso con una naturalidad que parecía desarmar cualquier crítica. Diferente de algunos colegas que buscaban la grandiosidad o el estrellato, Zayas se mantenía humilde y dedicado,
enfocándose siempre en la calidad de su actuación y en la experiencia que proporcionaba al público. Además de sus contribuciones artísticas, Alfonso Zayas también era recordado en los bastidores como alguien colaborativo y generoso. Sus colegas relatan que él compartía experiencias, ofrecía apoyo y consejos, y siempre estaba dispuesto a contribuir al éxito colectivo del proyecto. Esa actitud consolidó su respeto en el medio artístico e hizo que, incluso en papeles menores, su presencia fuera siempre valorada. Su carrera muestra que el impacto de un actor no depende solo de la notoriedad, sino de la consistencia, la autenticidad y la capacidad de tocar al público con sinceridad. El legado de Alfonso Zayas se mantiene en la memoria de quienes aprecian la cultura popular mexicana y el cine cómico del periodo clásico y postclásico. Su actuación trajo alegría y identificación a generaciones, volviéndolo parte de un grupo de actores que, aunque muchas veces no reciban el brillo de las portadas de revistas, permanecen como pilares del entretenimiento nacional, referencias de talento, dedicación y carisma. Zayas mostró que el arte de la interpretación no necesita ostentación, sino corazón, sensibilidad y atención a los detalles que hacen que el público se sienta comprendido y entretenido al mismo tiempo. Sergio Ramos, conocido artísticamente como El Comanche, es un nombre que resuena fuertemente en la historia del cine popular mexicano, especialmente dentro del género de ficheras y comedias urbanas, pero también en producciones de acción y westerns que marcaron la época dorada tardía del cine mexicano. Su carrera, aunque muchas veces opacada por los protagonistas más famosos, es un ejemplo de versatilidad y presencia. Ramos logró construir una identidad propia en el cine, marcada por un estilo auténtico y carismático, que le permitía transitar entre personajes cómicos, dramáticos e incluso antagonistas de manera natural y convincente. Desde temprano, Sergio Ramos demostró una pasión genuina por la actuación, percibida tanto en su compromiso con los papeles como en la forma en que estudiaba cada personaje para ofrecer una actuación memorable y llena de matices. Su apodo, El Comanche, no era solo una etiqueta de marketing, sino que reflejaba parte de su persona artística, un hombre fuerte, resistente e intrépido, que lograba incorporar personajes con características de bravura, sagacidad y una presencia notable que captaba la atención del público. En México, especialmente en los años 70 y 80, ese tipo de figura tenía un gran atractivo popular, ya que representaba una mezcla de fuerza, humor y humanidad que reflejaba la propia vida cotidiana de la sociedad. Ramos construyó su carrera principalmente en papeles de apoyo, pero esos papeles estaban lejos de ser triviales. Él tenía la habilidad de transformar personajes secundarios en figuras memorables, gracias a su talento para la comedia física, a su timín cómico y a la forma como lograba transmitir emociones complejas de manera directa, sin exageraciones innecesarias. Esa habilidad lo convirtió en un actor confiable para los directores, que sabían que, al incluirlo en el elenco, la escena ganaría profundidad, humor o intensidad, dependiendo de la necesidad del guión. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Sergio Ramos es su capacidad de adaptación. Él trabajó en diferentes formatos y géneros, desde películas de comedia con la irreverencia típica de las ficheras, pasando por producciones de acción e incluso westerns urbanos, conocidos por explorar la violencia y la aventura de forma estilizada. Esa versatilidad no solo amplió su repertorio, sino que también contribuyó a que su nombre permaneciera relevante a lo largo de los años, incluso en medio de cambios significativos en la industria cinematográfica mexicana. La presencia de Ramos en pantalla estaba marcada por una autenticidad innegable. Él poseía una manera natural de actuar, logrando que el público se conectara instantáneamente con su personaje. Incluso en papeles de villano o antagonista, había una humanidad palpable en su actuación, que hacía que cada personaje fuera creíble y memorable. Esa combinación de humor, carisma y capacidad dramática era rara, y permitió que Ramos se destacara, incluso en medio de un elenco repleto de estrellas y personalidades fuertes. En los bastidores, Sergio Ramos era reconocido por su profesionalismo y espíritu colaborativo. Él se destacaba por apoyar a sus colegas, compartir experiencias y contribuir a que el ambiente de grabación fuera productivo y amigable. Esa postura lo hizo querido entre actores, directores y equipos de producción, consolidando su reputación como alguien confiable, dedicado y respetado en el medio artístico. Además, su carrera refleja una importante dimensión cultural. Sergio Ramos y su alter ego El Comanche representan la esencia del cine popular mexicano, que no buscaba solo entretener, sino también conectarse con el público de manera directa y emocional. Sus personajes transmitían humor, coraje, sagacidad y humanidad, elementos que ayudaban a moldear la identidad del cine mexicano de su tiempo. Por eso, incluso sin ocupar siempre el centro de atención, Ramos se convirtió en una referencia para actores posteriores que deseaban equilibrar comedia, presencia dramática y carisma.
César Bono era uno de esos actores que parecían nacidos para el cine de ficheras. Su energía era instantánea, desbordante, contagiosa, y su sola presencia podía transformar cualquier set en un torbellino de humor y caos controlado. No necesitaba gritos ni exageraciones vulgares. Su talento natural hacía que cada escena se llenara de chispa, de vida y de esa sensación de que algo podía pasar en cualquier momento. Lo que lo distinguía no era solo su habilidad para la comedia, sino también su manera de convertir lo cotidiano en espectáculo. Incluso los momentos más simples adquirían un matiz imprevisible y divertido bajo su influencia. Su problema, si acaso se podía llamar así, era el exceso. Bono no conocía la moderación. Cada gesto, cada línea, cada improvisación, la convertía en algo memorable, inesperado y muchas veces caótico. Los técnicos y camarógrafos que trabajaban con él decían que tenía una frase sagrada que se repetía casi como un mantra: si no lo digo a mi modo, no funciona. Esa filosofía personal, aplicada en cada escena, podía ser la pesadilla de un director tradicional, que veía sus guiones transformarse en algo maleable, flexible y a veces fuera de control. Sin embargo, para quienes conocían su talento, era precisamente esa capacidad de improvisación lo que hacía de César Bono un recurso invaluable. Cada línea suya, cada gesto, cada reacción era garantía de que la escena alcanzaría un nivel de diversión y complicidad que pocos actores podían lograr. Los rumores entre los estudios hablaban de sus reuniones previas a las grabaciones, en las que Bono calentaba motores contando chistes, inventando albures y jugando con la comicidad de forma tan natural que el set entero se llenaba de risas antes incluso de encender las cámaras. Estas reuniones no eran escandalosas ni peligrosas, eran explosiones de humor y creatividad, aunque muchas veces resultaban tan ruidosas que la producción tenía que intervenir. Si no llego encendido, no brillo, era su forma de explicar por qué esas sesiones previas eran indispensables. Y es que para Bono, la diversión y la intensidad eran inseparables. No podía actuar sin que su energía se filtrara en cada palabra, cada mirada y cada movimiento. Durante la filmación de Las ficheras del vacilón, por ejemplo, se cuenta que llegó con tal humor alegre que transformó toda la escena. Cada línea de diálogo era diferente, cada gesto tenía un toque inesperado y cada interacción con sus compañeros de reparto adquiría una chispa única. Aunque el director insistía en seguir el guión, Bono siempre encontraba la manera de inyectarle vida propia a cada toma, y el resultado era casi siempre hilarante. Más de una vez, camarógrafos y técnicos se sorprendían al ver cómo un simple diálogo se convertía en un momento cómico memorable gracias a su habilidad para improvisar. Su dinámica en el set era tan intensa que la producción muchas veces asignaba a un asistente solo para seguirle el ritmo, de maquillaje a utilería, luego a iluminación, después de vuelta al foro, mientras él continuaba contando chistes y haciendo improvisaciones que mantenían al equipo en constante alerta y risa. No era descontrol sin sentido, era un caos adorable, una fuerza imparable que transformaba el trabajo rutinario en un juego constante de creatividad y ocurrencias. También era conocido por su capacidad de encender la química entre actores y actrices de forma natural. Cada interacción suya, aunque aparentemente espontánea, estaba impregnada de su carisma y de una especie de picardía contagiosa que hacía que cualquier escena destacara. Técnicos y compañeros comentaban que su presencia obligaba a todos a estar en alerta y a adaptarse, porque con César Bono, cada momento era imprevisible y cada toma podía tener un giro inesperado que dejaba a todos riendo. Incluso fuera de cámara, su influencia era evidente. Llegaba con la energía intacta después de noches largas, con bromas, historias y risas que contagiaban a todo el personal. Su entusiasmo era tal que, a pesar de las interrupciones que podía causar, todos en el set coincidían en que no había película de ficheras sin César Bono. Su capacidad de improvisar, su energía, su chispa, convertían cualquier escena en algo mucho más divertido, memorable y auténtico.